Profe, después sigo yo. Bueno, me manda las Pues, posiciones. profe, yo subí, como decía que, como subía que hay que subir, como decía, perdón, que hay que subir un documento que evidencie la investigación, yo subí fue un Word. Yo ya lo subí a la plataforma. Bueno, listo. Bueno, voy a apagar el micrófono y ya lo de... ¿Sí me escuchaste, profe? Vale, entonces antes de empezar, para confirmar, ¿todos me escuchan? Sí. Vale, entonces ya voy a empezar. ¿Llevo la chancleta? ¿No? Vale, entonces pues esta es la investigación que hice sobre el software para pruebas de toxicidad. Pues mi nombre, como saben, es Oscar Gabriel Vela y esta es mi investigación. Pues la parte investigativa consistió en una investigación que se hizo desde búsqueda de Internet, específicamente en la base de datos de Google Académico, donde encontré el artículo que se llama Programas informáticos de libre distribución en Internet, aplicaciones educativas en toxicología. Pues este artículo fue publicado en la revista de Toxicología en el año 2011 por Arope Martínez. Además, este artículo presenta información de una selección de programas distribuidos de forma gratuita en Internet y que guardan relación con diferentes temas que se tratan en toxicología o que pueden aplicarse en estos mismos. Bueno, la parte ya de explicación del software que utilizo es el software Dosecom, que es un programa que analiza y compara la relación dosis-respuesta para las poblaciones usando el modelo PROVIT y el protocolo abreviado descrito por Lin et al. Este programa pueden descargarlo a través de la página USGS, que el cual se puede observar así como les muestro aquí en el pantallazo, a través del link que ubiqué en la diapositiva. Bueno, la operación del programa. Docecon es un programa de Microsoft. Ese programa está controlado por menús y datos que pueden ingresarse directa o indirectamente, o sea, que se almacenan en un archivo de datos. Los archivos de datos en línea base de datos pues secundarios, o sea, tanto los bases de datos principal, porque este programa admite dos líneas de base de datos, la línea base y la línea secundaria. Estos constan de tres campos separados por espacios o caracteres de tabulación. Los campos son nivel de dosis, nivel de muertes y número de sujetos. Y pues al final la operación de este software, todos los resultados se guardan en un archivo de salida de DESCOM. Este se puede observar con cualquier editor de texto o procesador de datos. Pues la aplicación que ya tiene la toxicología, como yo lo mencioné inicialmente, es como la comparación entre estudios de curvas de dosis, pero específicamente eso en cuanto a la toxicología. Y pues ya específicamente de qué trata, es que los datos de una primera población, que son denominados datos de referencia o de línea base, pues se utilizan y permite un análisis de esto. El programa los utiliza para hacer un análisis preliminar de estos datos y pues elegir los niveles de dosis y tamaños de muestra para el experimento, que son utilizados en otra población, que es la población de datos secundarios, como se lo mencioné inicialmente. Si se desea, los valores P para los resultados del estudio secundario, o sea, para el nivel de base de dosis efectiva, o sea, los datos de dosis efectiva se pueden calcular en este estudio para la segunda población, que son los datos secundarios. Bueno, si los datos secundarios se obtienen de una variedad de niveles de dosis, el usuario tiene la opción de probar las diferentes curvas o pendientes de dosis. Y por el contrario, si se obtienen del nivel de dosis única, que es la que le mencioné anteriormente, la dosis efectiva se encuentra estimada o calculada anteriormente, es necesario suponer pendientes de dos curvas de respuesta que sean iguales. Bueno, para finalizar, si los datos de referencia indican un ajuste deficiente del modelo, es necesario que se utilice un factor de heterogeneidad en las pruebas de significación posteriores. Pues esto en sí ya es toda la investigación que hice, son las referencias bibliográficas que utilicé, y pues como le digo, si hay alguna duda, lo que se trata de este software es un programa que analiza y compara la relación de dosis y respuestas de dos poblaciones. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Oscar. Muy concisa la información, ahí está cómo la podemos ubicar.
No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a Oscar o seguimos con el otro grupo. ¿No? ¿Quién te diría? Para que vaya listando la presentación. Gracias, Oscar. Vale, Yo, profe, profe. gracias a usted. Oscar, quería preguntarle, ¿usted ya participó en el foro? Sí, profe, ya la hice, la participación. Porque me faltaba David, Angie y Oscar. ¿Participó? ¿Cómo es ese, profe? Es que se me fue la señal. Me falta Angie por participar también en el Vale, profe. Y ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Para Sí, Oscar? claro. No, profe, estuvo bien. Bueno, Muy chévere. Voy a presentar yo, profe. bueno. Sí, pero también pues, se atiende con ese equipo. Kiara, ¿tú de qué, con quién? Recursos ellos no dieron. Con David, Sí, los de mi grupo. David, Lorena, David, Lorena, José. Kiara. Listo. Lorena y Kiara. Listo. Ahí estoy presentando, ¿cierto? Sí. Sí, ya estás presentando. Bueno, listo. Profe, pues voy a exponer yo sola porque pues los compañeros también estaban como ocupaditos, entonces, Bueno, bueno, señora. y es sencilla, la verdad. Bueno, este software se llama DL50, es para la dosis letal. Es un software que es utilizado en trabajos de investigación de supervivencia que se basa en el método PROVIT con dosis letal 50. La verdad es un software muy sencillo y que lo utilizan mucho en las universidades y en tesis, o sea, cuando es cosas como bastantes pequeñas. Bueno, este es como un esquema del software como tal. Ya ahí es como una tesis que ya va bastante avanzada. Quería como mostrar cómo se veía. ¿Y para qué se diseñó? El software se utiliza para estimar los valores de DL50 y las pruebas de toxicidad agudas con múltiples concentraciones por medio del método PROVIT, que es un método paramétrico. El objetivo central de este software consiste en evaluar la toxicidad a partir de bioensayos homologados y la determinación de la dosis letal 50. Y un objetivo como específico que tiene este software es que además de analizar, se analizan los resultados obtenidos del bioensayo a partir de programas de L50 y por el método PROVIT, además que este software también se utiliza para determinar muchos tipos específicos de dosis respuesta y experimentos de tipo binomial. También esta herramienta, además de realizar los cálculos necesarios, dice que el número, o sea, él va mirando como el número de sujetos muertos y obtiene determinados valores estadísticos como es la media, la desviación estándar, los límites de confianza y el PROVIT. Estos parámetros como tal, nosotros pues los conocemos y la verdad me pareció súper fácil este software porque no son cosas como ajenas a lo que uno ya ha visto. Y también este software es como, bueno, además de utilizarlos para lo que dije anteriormente, que era para tesis y eso, está también en investigación sobre la leishmaniasis y en la tesis de grado de los alumnos de carreras como farmacia, correspondiente a la Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales de las universidades. Listo, eso era todo. Como casi 80 que no sé, que están programadas para final de año, que es de protección. Ya, profe. Yo creería que las 43. Kiara, ¿y uno puede descargarlo o no? ¿Este se puede descargar o...? Sí, profe, uno coloca software de L50 y uno lo descarga, o sea, es un software totalmente básico, o sea, no es un No software cobra. no cobra ni nada, y es probabilístico, hace probabilidad y estadística. Ah, bueno.
maneja el software. Muchas gracias. ¿Quién Vale, sigue? David, Lorena y Kiara, ¿sí? ¿Qué otro tiene la presentación para que nos la muestre? Espera, yo le pongo acá. David, Lorena y Kiara. ¿Sí? David, Lorena y Kiara. Listo. Y Oscar. ¿Algún otro va a presentar o no? Profe, yo le envié un correo la vez pasada, ayer creo que fue, entonces para presentarlo mañana, profe, qué pena. Y Nicolás, de pronto, o Angie, ¿no? ¿Tampoco? Lore tiene la presentación, profe. ¿Ah? Lorena tiene la presentación. Ah, bueno, listo. El grupo de Lorena, ¿quiénes? Para yo apuntar acá. Somos Nicolás Ladino, Ángela Martínez y Lorena Moreno. Nicolás, Ángela Martínez, Angie. Eric no está en ese grupo. No, no, ese está en otro grupo. Sí. Eric no está con ustedes. No, profe. ¿No? Bueno. no, señora. ¿Sí se está proyectando? Sí, señora. Sí. Sí, Bueno. señora. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vengo a presentar uno de los softwares para realizar pruebas de toxicidad. Está presentado por Lorena Moreno, pero el trabajo fue realizado por Ángela Martínez, Nicolás Laino y pues quien les habla. Primero, pues debemos saber qué es un software. Entonces, normalmente se conoce el software como un sistema informativo que comprende un conjunto de componentes lógicos necesarios para la realización de tareas específicas. Normalmente se ingresan tablas de datos y el software los procesa, ya sea para realizar gráficas de concentraciones, en este caso va a ser para determinar la dosis letal de un fármaco o producto. Y las pruebas de toxicidad tienen el propósito de obtener información útil para lograr la protección de los organismos acuáticos de una especie determinada. Normalmente se hacen con peces para no tener que utilizar otros tipos de animales o hacer las pruebas directamente en los humanos. Hay diferentes tipos de software. Normalmente el más básico es hacerlos en Excel. En Colombia se utiliza mucho el RStudio, pero vengo a presentar el SPSS, que fue realizado en la Universidad de Chicago y es como el más sencillo de utilizar. Este software está entre los usuarios de Windows, fue producido por esta empresa o comprado por esta empresa, es utilizado para realizar captura y análisis de datos para crear tablas y gráficas con data compleja, cuando los cálculos son más difíciles de realizar a mano y por eso necesitan algún tipo de software para procesarlos. Es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto, entre otros formatos más. Normalmente se hacen estadísticas avanzadas, modelamiento, análisis de texto y diseño de la visualización, o sea, por medio de gráficos. ¿Cómo funciona? Los datos son introducidos manualmente, es decir, en el mismo programa, o se pueden realizar en Excel y importar la tabla. Selecciono la prueba estadística, que si quiere hacer por medio de gráficas o otro tipo de información que ofrece el programa. Los gráficos producidos son simples pero claros y pueden resumir las principales estadísticas como los histogramas, la media aritmética, desviación estándar, bueno, entre otros. Los elementos básicos para poder realizar el diseño experimental
en las pruebas de toxicidad son la unidad experimental, la respuesta, observación, medición e identificación, condiciones para la evaluación, tamaño de la población, los datos de dosis y respuesta, los controles y las varias muestras individuales que se realizaron, las fuentes de variabilidad, las fuentes de sesgos y los métodos de evaluación estadística. Al ingresar los datos, el programa automáticamente realiza las tablas. Esto se hace con regresión lineal y con la metodología de Probit. Es muy similar cuando se hace lo de R cuadrado en RStudio. Y el programa arroja las gráficas dependiendo como las pruebas que usted inicialmente le dio que quisiera que mostrara el programa. Si los datos normalmente se dan en porcentajes de mortalidad. Entonces, si el dato dio mayor al 10%, la tasa de mortalidad deben corregirse, o sea, hacer nuevamente el cálculo. Por ejemplo, si se tiene un 20% de mortalidad en el control y está corrigiendo la tasa de mortalidad para la concentración donde se produjo el 60%, debe conectar las tasas de mortalidad en la ecuación anterior, la que dice correcto es igual al porcentaje de respuesta menos el porcentaje de control sobre el 100% menos la respuesta por el porcentaje de control multiplicado todo esto por 100. Este es el que le tiene que dar el porcentaje total. Y si este da mayor a 60, se le reduce el 10% de control de mortalidad. Y ya, como pues conclusiones en general, el análisis Probit es un tipo de regresión que se usa con variables de respuesta binomial, es muy similar al logit, pero se prefiere cuando los datos se distribuyen normalmente. El resultado más común de un experimento de dosis y respuesta en el que se utiliza el análisis Probit es la concentración letal 50 o la dosis letal 50. El análisis Probit se puede hacer a simple vista mediante cálculos manuales o mediante un programa estadístico, como expliqué anteriormente. De aquí se sacó la información. Gracias. Muchas gracias, Angie. El programa, el CPSS, ese es el programa que tiene la universidad, ¿sí? Yo estuve indagando como en la red y vi que este programa lo podemos usar también para el IBPM, SPS lo podemos utilizar también para como para pruebas toxicológicas, ¿sí? Entonces ustedes en la universidad tienen ese programa. Antes de que empezáramos con el proceso que estamos en este momento de virtualidad, yo estaba haciendo acercamientos con la profesora de estadística de la universidad, ¿sí? Para que por favor nos capacitaran ese software, ¿sí? Pues debido a toda la contingencia en la que estamos, pues eso quedó parado. Yo igual había hablado con Jorge, el de investigación, y le había solicitado que necesitábamos un espacio para que nos capacitaran en el programa, ¿sí? En ese programa, pues la solicitud sigue en pie. Quiere decir que llegado el caso, Listo. a la universidad, pues pedimos que por favor nos capaciten en el programa, ¿sí? Porque sí es importante que si la universidad tiene esa herramienta, pues que la utilicemos, ¿sí? Igual eso les va a servir a ustedes para el trabajo de grado como tal, ¿sí? Porque también se pueden correr, también se puede hacer, ¿qué? Otro tipo de análisis estadísticos en él. Sí, Entonces, se utiliza mucho en tratamiento de agua residual, en modelamiento. Tiene muy varios. amplio. Y la universidad lo tiene, que si la universidad tiene ese software, entonces es bueno que ustedes se capaciten en eso, sea porque, pues que ya no sea de la materia, pero pues que se pida la solicitud, ¿sí? Yo les ayudaría para hacer escala y pues ya saben que pues de antemano ya se los he dicho y pues haríamos una clase donde la profesora, inclusive yo el año pasado fui, la busqué y le dije que si por favor me capacitaban el programa, pues quedamos en que este año, pero pues no se pudo dar este semestre, entonces a esperar a ver si el otro semestre, y el que esté interesado, pues yo le comunico a alguno de ustedes y me dicen y yo los apunto, ¿listo?
para que ese programa, sí quiero que se queden como entrenados en el programa como tal. Bueno, profe. Yo les había traído unificado ya la información. Nos queda faltando solo un grupo, ¿cierto? Nos quedaría faltando solo el grupo de María Paula. De María Paula. Bueno, ese nos lo presentarían mañana, Saray. Sí, profe, sí. Bueno, entonces yo les voy a presentar, voy a aprovechar el momentico porque esto se los iba a dar mañana, pero aprovechemos y... Profe, una cosita. Señor. Para comentarle antes, como le digo, tengo una reunión para comentarle entonces antes de salir. Sí. Lo que pasa es que a nosotros, en nuestro grupo, se nos pasó por alto que, subir el proyecto, el avance del proyecto, era hasta el viernes. Y la verdad, pues ya cuando lo fuimos a subir, ya no se podía subir a la plataforma. Entonces, mándamelo al correo. Ah, vale, profe. ¿Se lo mando solo yo o todos? No, el suyo. Y con los nombres y yo lo califico de ahí. Vale. Acuérdense que el jueves sustentamos el avance del proyecto, ¿sí? El último informe, el jueves hacemos una presentación para que cada integrante quede como informado de lo que hizo el otro grupo, ¿sí? ¿Y eso es uno solo también o todos? Uno solo, ¿no? Para que sea más fácil que uno solo exponga, ¿sí? Ya ustedes, entre ustedes, escogen cuál y eso se le suma a la nota del trabajo que me enviaron el viernes, ¿listo? Profe, ¿tiene algún ítem la presentación? O sea, o simplemente a consideración de nosotros hacemos la presentación. No, lo que ustedes vean más relevante y más importante en el estudio que realizaron, lo exponen, ¿sí? Enfocado, obviamente, pues en la formación académica de ustedes y enfocadito, si pueden, en los temas que hemos visto y si no, pues simplemente la investigación que hicieron, ¿listo? Vale, profe. Ustedes miran que si muestran la justificación, si muestran, ya ustedes miran que es lo más relevante del estudio, que sea importante para conocerlo. ¿Qué era lo otro? Acuérdense que creo que es hasta el viernes o sábado que queda lo del texto, ¿sí? Lo del texto reflexivo. Con ese texto no doy plazo. El que lo envía y porque ese sábado empiezo a calificar, a sacar ya notas para ¿para qué? Para socializarlas el martes, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica la semana que viene? Mañana termina Saray, ¿sí? Exponiendo. Yo les voy a presentar ya lo que les había traído de los software. Queda pendiente José Luis y Eric, no sé si quedó en algún grupo. Si no está en algún grupo, por favor, para que le digan, ¿sí? Para mañana. Y entonces, el martes ya socializaríamos la nota del tercer corte y abrimos un espacio el miércoles si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud respecto a algo. Señora. Yo tengo una opinión. Señora. Que es mejor que le coloque 5 a todos ya y pues miremos una película el jueves. Ay, tan bonita. Hay unos que están como descolgados. Sí, uy, no, profe, díganos aquí para jalar en las orejas. ¿Cómo va a ser posible que van a estar colgados en toxicología? Bueno, entonces quedamos así. Acuérdese que el texto reflexivo me han estado preguntando, son máximo 3 hojas, pues si se aumenta una más, pues una menos, no voy. Lo que me importa es que no sea tampoco tan básico, ¿sí? Que sea específico y en el texto sí voy a ser bien exigente, ¿sí? Ya debido a que es la nota, ¿sí? Entonces, traten de hacerlo de la mejor forma. Y voy a hacerle la presentación de... Vale, profe, muchas gracias. Profe, ya te envié entonces el avance. Bueno,
Bueno, Profe, señor, ¿y las diapositivas las sube solo una persona o todos en el grupo? una sola. Vale. La de esta de la presentación, una sola persona y yo lo califico ahí para Profe, que... lo que te dije que yo te envié fue un documento Word. ¿Hay problema por eso? No, no hay problema, no. Ah, vale, profe, Pero ya. envíame la presentación al Al correo. correo, sí, para yo Ah, tenerla. vale, profe, muchas gracias, profe. Entonces, Ay, ya voy a salir, ¿sí, profe? bueno, señor, bueno, tranquilo. Muchas Yo esta gracias. presentación la mando al correo para que la revise. ¿Listo? Vale, profe, que esté bien. Bueno, chao. Angie, tú hiciste lo del foro. Sí, señora. Ah, bueno, yo ahora lo miro. Bueno, les voy a compartir pantalla. Me dice si la estoy compartiendo. Presentar ahora toda la pantalla. Permitir. ¿Sí la estoy mostrando? Sí, señora. Sí. Bueno, entonces, espérame que apague la cámara. Bueno, hagámosle así. Resulta que los software de pruebas de toxicidad, ¿sí? Hay muchos software que se utilizan para diferentes prácticas en salud como tal, ¿sí? Por ejemplo, yo hay uno que manejo que se llama Stata, ¿sí? También se puede utilizar EpiInfo, que es otro programa estadístico que uno utiliza para, que se puede utilizar en toxicología o que se puede utilizar ya a nivel epidemiológico, a nivel de enfermedades. Hay muchos software que sirven para hacer análisis estadísticos, ¿sí? Ya depende de lo que uno necesite y pues de las aplicaciones que tenga este. En la universidad, como les decía, pues tienen este software, el CPSS, entonces es importante que pues lo aprendamos a manejar. ¿Eso para qué les va a servir a ustedes? También para ¿qué? Para la tesis de grado, pues porque tienen que, los datos deben de hacerle un análisis estadístico. Me imagino que las tesis en la universidad se deben de apoyar mucho de lo que es la Facultad de Ciencias Básicas, ¿sí? Porque son análisis, yo he estado revisando esos análisis estadísticos de las tesis y son muy buenos. Entonces yo creo que ustedes se apoyan mucho como en ciencias básicas para ese proceso como tal, pero sí es bueno que sepan manejarlo, alguno al menos. Inclusive en internet está el EpiInfo, búsquelo y uno lo puede también descargar como el que presentó Kiara, ¿sí? Y como el que presentó Oscar y pues me imagino que si indagamos podemos bajarlos. Entonces dice que se utilizan para realización de cálculos de las pruebas de toxicidad, de la determinación de qué, de los datos experimentales. Entonces los softwares para pruebas toxicológicas los utilizamos para qué, para poder plasmar esos datos, ¿sí? Esos datos que registramos en las planillas de información que vamos registrando. Entonces es para poder pasar eso a valores de porcentajes o a valores que podamos mirar la relación, si hay relación entre el tóxico y los síntomas que está presentando el organismo que estamos manipulando, o mirar qué dosis letal tiene o qué dosis es la mínima. Entonces estos programas estadísticos o estos software se utilizan para eso, para poder parametrizar esos datos. Estos análisis se pueden realizar, como ya nos había explicado Angie, en el software SPSS. También hay otro que encontré que se llama StatGraphic. Aquí utilizan mucho las gráficas, me llamó mucho la atención por favor indaguen en la web y mírenlo, que tiene información inclusive para minería, de realización de mapas, no sé si ustedes lo han utilizado. ¿Se han llegado a utilizar este programa? Es bien completo, yo estuve mirándolo y es interesante este programa para que lo revisen, para que lo busquen y lo miren ustedes que manejan lo que son de suelos, mapas y eso. Es bien importante este programa, me pareció muy importante. ¿Sí me están escuchando?
Sí, señor. ¿Sí? Bueno, que me sentí como hablando sola. Otra posibilidad es utilizar la hoja de cálculo que en Excel. En Excel nosotros también podemos graficar, pero ¿qué pasa con Excel? Que las gráficas son, primero, muy básicas, ¿sí? Son muy básicas, pero pues llegado el caso que necesitemos hacer un análisis, pues también podemos utilizar Excel, ¿sí? Que se aplican algunos métodos que pueden ser como el chi cuadrado, donde nos mira qué relación hay, ¿sí? Del chi cuadrado, o el ANOVA, que lo que mira son las variaciones de las variancias como tal. Y está disponible también en estas hojas de cálculo de Excel. En Excel también podemos mirar gráficas, ¿sí? Que son muy básicos, pero pues también nos puede llegar en cierto momento a utilizarlos para tener datos estadísticos. Se puede diseñar una hoja de cálculo, por ejemplo, en el programa MSP Excel, que efectúe los cálculos automáticos, introduciendo solo valores experimentales. Por ejemplo, yo cuando he manejado el programa de Excel o del Stata, uno le metes como fórmulas y dependiendo de las fórmulas, pues me va a sacar, sea por ejemplo, cuando son relaciones, por ejemplo, estudios de casos, entonces nos van sacando las diferentes relaciones, si hay relación o no, si la P nos da menor de 0.1 o 0.5, ¿cómo nos da? Entonces, dependiendo de eso, pues nosotros analizamos esas gráficas y analizamos esos datos y podemos identificar si cierto tóxico tiene relación o no. O, por ejemplo, en otros programas como lo describió Kiara, pues saca ya, por ejemplo, la dosis letal, este CPS también, el Excel también, StatGraphic también tiene para sacar ya datos estadísticos propios de la toxicología. Los paquetes estadísticos permiten que el cálculo directo de los parámetros toxicológicos mediante los métodos de Probit. El programa CPSS contiene este módulo para el cálculo de ¿qué? De la dosis, ¿sí? De la dosis letal, sea el 50%, mediante los métodos de Probit, presentando los resultados del test que constata la bondad del ajuste realizado con el límite de confianza. Acuérdense que los límites de confianza deben ser del 95%, solo dejamos un 5% para el error desde que sea un buen resultado. Entonces, la confianza debe ser de un 95%. En el programa de CPSS también se puede realizar cálculos de los límites de confianza que se han utilizado, otros límites como el DL16, que acuérdense que estábamos hablando del DL16 y del DLD84, que es como el espacio, ¿se acuerdan que lo estuvimos mirando en clase? Que indica la dosis capaz de causar muerte del 16 al 84% de la población estudiada. También se puede calcular la dosis para cualquier porcentaje de mortalidad, simplemente interpolando la concentración que corresponden en el valor de Probit tabulado para esa mortalidad. La mayoría de los programas requieren un valor de partida para comenzar a realizar como los datos y encontrar diferentes parámetros de ecuación. Entonces, siempre que vayamos a hacer un análisis estadístico, siempre los programas nos ponen que tenemos que tener un punto de partida para a partir de ese punto de partida ellos poder hacer los análisis. Existen otros programas más sencillos que no necesitan este número para empezar a realizar iteraciones, ¿sí? Para empezar a digitar datos y a sacar gráficas que nos pueden servir incluso para realizar ajustes. Estos ajustes son importantes para realizar la comprobación de la bondad de estos. La mayoría de los estudios no podemos saber si es priori, si nuestros datos van a ajustar a una cinética de primer orden o de segundo orden. Como los datos que nosotros estamos utilizando, pues son datos experimentales, nosotros no vamos a saber cómo se comportan, ¿sí? Entonces, es dependiendo pues de cómo se comportan estos datos que nosotros vamos a saber si la cinética es de primero o de segundo orden. Los programas estadísticos más completos nos darán automáticamente información sobre el significado del ajuste mediante la prueba F o una prueba NOVA o una prueba de chi cuadrado, donde nos está mirando si hay relación o no con determinado tóxico.
En cualquier caso, se puede indicar el nivel de significancia que se va alcanzado en un ajuste determinado de datos experimentales y teóricos. Hay veces que cuando nosotros realizamos estas pruebas estadísticas, ¿qué pasa? Hay veces hacemos los cruces que no son, entonces no nos dan los datos. Entonces, cuando nosotros hacemos cruces de variables, ¿sí? Para mirar relaciones o para mirar si efectivamente, si hay significancias en los datos, pues tenemos que mirar que los cruces que se hagan sí sean los adecuados y que se hagan en el orden que es. En cuanto a las fases de depuración, también puede existir inquietud en determinar el tipo de modelo. Por lo tanto, los test que nos indican la significación del ajuste nos están diciendo también si realmente los datos obtenidos experimentales se corresponden o no con un determinado modelo matemático teórico. Es importante nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las pruebas estadísticas, que nosotros hay sesgos, que nosotros empecemos a decantar esos datos que no, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos curvas de calibración, hay datos que nos salen o curvas de control de calidad, pues hay datos que se nos salen, ¿sí? Esos datos que son errores aleatorios, nosotros debemos de excluir esa información antes de correrla. Como ya nos lo había explicado Angie Lorena, pues tenemos el CPSS. En cuanto a las fases de depuración, el CPS, también tenemos el Excel, Stat Plus, donde también hay una parte donde nos hace análisis de varianza, de ANOVA y las pruebas T. También tenemos el StatGraphic que les estaba nombrando, donde también aquí nos indica que hay, ¿sí? Para minería, es bien interesante para que lo revisen, para que lo busquen en la red, inclusive se puede como descargar y se ve que es muy fácil de manejar. ¿Sí? Aquí también hacen ¿qué? Medidas repetitivas de ANOVA, también puede hacer dosis letal, pruebas de toxicidad con este programa de StatGraphic. Hay uno que encontré en un artículo, creo que José Luis no lo va a exponer, por eso no, solo lo nombro, que es un programa que recopilaron como mucha información de muchos ensayos estadísticos y sin necesidad de usted experimentar, ellos pueden indicar como qué daño toxicológico tienen determinadas sustancias. Entonces, también me gustaría que lo indagaran en la red, en la web y miraran, porque se ve bien interesante este programa. Este software dice que supera las pruebas en análisis para predecir la toxicidad de los productos químicos. El aprendizaje automático en la montaña de datos de seguridad mejora la evaluación automatizadas. El software de aprendizaje automático entrenado en masas de datos de seguridad química es tan bueno para predecir algunos tipos de toxicidad que ahora, entonces este fue como una investigación que hicieron donde tienen un software con mucha información de muchos ensayos y entonces ellos pueden predecir a través de este software cómo se pueden comportar diferentes sustancias. Esto era como lo que les traía así a grosso modo de los software y para qué lo utilizamos en toxicología. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos, para despejarla. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Alguna duda?